Escucha Podcast Vasconcelos. Haz volar tu imaginación. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Vasconcelos. Conoceremos la historia de una institución donde las naciones del mundo pueden reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. Nos referimos a las Naciones Unidas. ¡Comenzamos! Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de terminar en 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante los siguientes 2 meses, procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU, que creó una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que se esperaba evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir. 4 meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta de la ONU fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás dignatarios. El número de miembros de la ONU en 1945 era de 51 estados. En la actualidad son 193 estados miembros. Cada uno de los 193 es miembro de la Asamblea General. Los estados son admitidos como miembros de las Naciones Unidas por una decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El emblema original de la organización fue creado por un equipo de diseñadores, dirigido por Oliver Lincoln Lunkitz durante la Conferencia de las Naciones Unidas en 1945. El diseño es un mapa del mundo que representa una proyección azimutal equidistante, centrada en el Polo Norte, inscrita en una corona que consiste en las convencionalizadas ramas de olivo cruzadas, en oro sobre un fondo celeste, con toda la superficie hidrográfica en blanco. La proyección del mapa se extiende hasta los 60 grados de latitud sur e incluye 5 círculos concéntricos. El color azul de la ONU también se eligió en este momento y se convirtió en parte integrante de la identidad visual de la organización. El azul representa la paz en oposición al rojo, asociado a la guerra. El emblema de la ONU se ha incorporado en los logos de varias entidades del sistema de la organización. También se utiliza en los sellos de las Naciones Unidas. La cooperación entre la ONU y las demás entidades del sistema es esencial para lograr los propósitos de la organización. Los principales órganos que la componen son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. La Secretaría coordina la labor cotidiana de las Naciones Unidas, según lo dispuesto por la Asamblea General y los demás órganos principales de la organización. El Secretario General es el responsable máximo de la Secretaría, que cuenta con decenas de miles de funcionarios internacionales de las Naciones Unidas que trabajan en oficinas y estaciones repartidas por todo el mundo. El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con su propia membresía, liderazgo y presupuesto. Así, por ejemplo, los programas y fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, mientras las agencias especializadas, que son organizaciones internacionales independientes, lo hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias. Las entidades del sistema de la ONU y el personal han sido galardonadas con el Premio Nobel de la Paz más de 10 veces. Al conmemorar 79 años, las Naciones Unidas siguen trabajando para mantener la paz, la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, defender el derecho internacional y brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan.
Las Naciones Unidas están desempeñando una nueva labor que sus fundadores no habían previsto en 1945. La organización se ha fijado objetivos de desarrollo sostenible para 2030, con el fin de lograr acciones climáticas para limitar el calentamiento global. Las Naciones Unidas miran hacia el futuro, hacia nuevos logros. La historia de las Naciones Unidas aún se sigue escribiendo. ¡Adiós!